Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Nosotros pertenecemos al tercer semestre de la carrera de psicología y el día de hoy vamos a hablar sobre prácticas de comunidades por Leonardo Amaya. Tenemos este caso que dice así: Daniel trabaja como psicólogo para una organización internacional en acciones de atención y defensa de comunidades indígenas que padecen situaciones socioeconómicas demandantes. Como parte de su trabajo, atiende a escolares de la comunidad en aspectos psicológicos de su desarrollo y estudio. En una de las intervenciones o lo que también significa mutilación genital por sus madres cuando eran niñas. Esta comunidad no tenía reportes de esta práctica y algunos líderes habían negado específicamente haberlo realizado. Ante la situación, Daniel solicita a título personal la intervención de una institución nacional de defensa de la infancia para que asuma la indagación de esta práctica. A continuación responderemos algunas preguntas planteadas. Como primera pregunta de este caso tenemos si asumimos el derecho de las personas y los pueblos a la identidad como un derecho humano básico que debe ser respetado hasta el punto de evitar la imposición de principios provenientes de otras culturas. Bueno, en este caso, a mi parecer, yo pienso que mientras no se atente contra los principios básicos de dignidad humana de los niños, no hay ningún problema. Sin embargo, si es que se rompen estos principios, ahí sí es que hay un pequeñísimo problema. Y es como en este caso de la ablación a las niñas de corta edad, puesto a que básicamente le están quitando su derecho a la vida, su derecho a ser mujer, básicamente. Y puede ser que esto sea parte de su cultura, parte de sus costumbres. Sin embargo, eso no les da el derecho de que su propio pueblo, su propia comunidad atente contra el derecho de ser una niña. Bueno, obviamente hay casos excepcionales, por ejemplo, si es que las culturas tienen ponerse tipo de aretes, cosas estéticas, ahí sí no habría problema y un psicólogo social no tendría que tener su intervención, puesto que esa es su cultura y si intervenimos en ello, estamos rompiendo su identidad, su cultura, su integridad. Recordemos que en este caso tenemos que abarcar principalmente el principio de beneficencia, por lo cual lo que buscamos es beneficiar lo más posible a las comunidades. Y qué más que evitando estas prácticas que lo único que hacen es privar de la libertad a los niños. Obviamente habrán casos en los cuales no se podrá intervenir por cuestiones lejanas. Por ejemplo, hay culturas en las cuales están lejos de la civilización y no tienen para nada ética, no tienen para nada principios y no tienen estas reglas que nosotros imponemos de ética y moral, por lo cual en esos casos ahí sí mejor sería no intervenir, ya que estaríamos interviniendo en su desarrollo. Como dije, en esto no se puede intervenir, ya que estaríamos alterando su cultura, estaríamos alterando sus costumbres y ahí no habría el por qué intervenir, ya que no tenemos la posibilidad, porque como están alejadas, demasiado alejadas de nuestra comunidad, no podremos. Por lo cual, en conclusión, diría que mientras el psicólogo social tenga la oportunidad de actuar, lo haga, siempre y cuando estos atenten contra la ética y moral de la dignidad humana. Mientras tanto, no es necesario. Y muchas gracias. Claro, como bien es cierto, tú, José, mencionaste esto antes, que el psicólogo social podrá interactuar y también intervenir en ciertos aspectos
Sin embargo, pienso que no todo debería dejársele, o sea, al profesional. El gobierno, el estado de cada país también debería instalar leyes para regularizar esta práctica, para que poco a poco esta vaya desapareciendo, debido a que sí, o sea, atentan contra los derechos de la mujer, atentan contra los derechos también de las niñas en sí, también es un atentado a la niñez, ya que no les permiten decidir a ellas mismas sobre su cuerpo, porque esta decisión, o sea, no las toman ellas. Esta es como algo que les han impuesto y ellas, o sea, no pueden hacer nada al respecto, entonces se vulneran muchos derechos. En cuanto a tu punto, compañera Katia, me parece interesante lo que dijiste sobre que el gobierno intervenga en estos casos, porque si se aplican leyes y normas en las cuales impidan esto o sancionen estos tipos de actos, sería bueno. Sin embargo, en mi opinión, tengo como un pensamiento más tipo en el cual el gobierno no tiene como ese conocimiento para saber cómo actuar. Es verdad que el gobierno impone leyes, normas, pero yo me limito a decir que el gobierno lo único que debe hacer es poner leyes y normas, nada más. Obviamente con la ayuda del psicólogo. El psicólogo básicamente es el que principalmente tiene que intervenir principalmente y tener todo ese derecho de investigar más a fondo la cultura y todo eso para posteriormente acudir a las leyes, como lo hizo en este caso, lo hizo que acudió a las autoridades para poder evitar estos tipos de actos. Bueno, esto es lo que quería decir. A continuación, mi compañera va a hablar sobre la siguiente pregunta sobre este caso. Ya, me parece muy bueno tu aporte, gracias. La segunda pregunta es, dado que sabe que la ablación del clítoris tiene un riesgo para la salud y un potencial riesgo para la salud y un potencial riesgo para la vida, si esta práctica se diera en condiciones de salubridad tales que eliminen estos riesgos, ¿sería una práctica éticamente aceptable? Desde mi punto de vista, no sería éticamente aceptable, ya que como dije antes, se vulneran los derechos de las mujeres y no solamente de las mujeres, sino de las niñas, porque no se les permite tener eh, esa opción de, eh, se puede decir, de decidir sobre su cuerpo, porque esta práctica se las hace incluso, o sea, cuando están recién nacidas. Y yo me pongo a pensar, y un infante, un infante no se puede defender, un infante no puede decidir sobre su cuerpo. Entonces, desde mi punto de vista, esto no está aceptado éticamente. Además de esto, esto tiene graves consecuencias para la salud sexual y también para la salud reproductiva de las niñas y las mujeres, porque el hecho que quiten una parte tan importante del órgano sexual de ellas, o sea, eh, no sé, o sea, no pueden tener un buen funcionamiento de este órgano. Incluso después vienen muchas más complicaciones, cuando viene la primera menstruación, al rato de tener relaciones sexuales, al momento que van a dar a luz. Por ejemplo, sienten dolor, pueden haber incluso todo lo que son estas hemorragias, infecciones, pueden haber ulceraciones también en la zona genital, puede haber incluso lesiones del tejido adyacente, infección a la herida, infecciones de orina. Se han dado casos incluso en los que las mujeres han llegado a morir por esta práctica. Y así vienen muchas más consecuencias a nivel a largo plazo, que incluye anemia, las formaciones de quistes, el daño a la uretra, lo mismo que provoca la continencia urinaria. Vienen incluso
consecuencias a nivel emocional, puede causar depresión, puede causar ansiedad y por todas estas causas y muchas más, me parece que así se dieran en centros médicos, no estaría totalmente bien, porque a la larga o al final se está atentando contra los derechos de la mujer. Muy interesante lo que dijo la compañera Katia. Yo también estoy muy de acuerdo con esto. Bueno, para decir específicamente estoy en contra de la ablación contra el clítoris. Así se diera en condiciones de salubridad, no está bien, ya que mm, se pueden producir daños colaterales que en sí no pueden ser físicos, pero sí pueden ser emocionales. Bueno, algunas veces sí pueden ser físicos, como dijo la compañera, pero yo creo que más que todo emocionales, porque le quitas el derecho a la niña a ser como tal, le está quitando su derecho de ser mujer por el simple hecho de una costumbre. Y esa es la cuestión que yo digo. ¿Por qué tener por encima las costumbres de la dignidad humana cuando se puede hacer al revés? Y esta es una cuestión que siempre nos hemos preguntado y siempre se ha debatido entre las culturas y las costumbres de estas comunidades. Bueno, a continuación vamos a hacer una conclusión, una pregunta final para ustedes, compañeros que nos están viendo en este video. Nuestra pregunta es, bajo la perspectiva moral y ética, ¿creen que este tipo de costumbres deberían seguir permaneciendo en estas culturas? Pensando desde una, como dije, pensando desde una perspectiva ética y moral, ¿ustedes están de acuerdo con ello o no? Obviamente, guiándose por nuestras aportaciones o por las suyas propias. Bueno, finalizando esto, muchas gracias. Fue un placer haber hecho esta aportación desde el punto de vista psicológico social y hasta luego.